¿ya? Más allá del adelanto de las elecciones, de los 18 días de adelanto de las elecciones, que trajo esa confusión. Confusión que tiene absoluta solución con la legislación vigente. Vamos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quizás porque ha entrado en noviembre, el beneficio de la duda, se equivocó al decir ello. En la televisión digital terrestre, y está en nuestros estudios don Martín de Acevedo, experto en temas electorales. ¿Qué dices, Martín? Nicolás, ¿por dónde empezamos? Tú dime, yo tengo varias ideas. Es que es una cosa muy loca esta, Martín, que estemos, es decir, la presidenta, vaya, por las razones que fueran, pues ya se convoca a las elecciones, ¿no es cierto? Claro. Y el primer, lo que debíamos tener, como yo pensé que estaba ocurriendo, el jefe de la OMP dio una impresión impecable el otro día, ¿no es cierto? Ayer acá con nosotros la jefa de RENIEC, impecable, y de repente bronca en el Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de los partidos. ¿Quién tiene la razón en esa discusión? Es más, la imagen dada por la Presidenta de la República en la convocatoria, que nunca se ha producido en la historia, con los 3 miembros y las 3 cabezas convocando a elecciones para que, en efecto, desde un principio se envíe un mensaje de transparencia, de calidad, de trabajo conjunto, me pareció muy bueno. ¿Ya? Más allá del adelanto de las elecciones, de los 18 días de adelanto de las elecciones, que trajo esa confusión. Confusión que tiene absoluta solución con la legislación vigente. Vamos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, quizás porque ha entrado en noviembre, el beneficio de la duda, se equivocó al decir ello. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque existe normatividad vigente, la ley orgánica, la ley de organizaciones políticas, que precisa, complementando el artículo 118 de la Constitución, que los partidos políticos se considerarán inscritos hasta antes de la convocatoria de la Presidencia de la República, que se debe llevar a cabo de acuerdo con el plazo establecido. El plazo establecido, modificado por el Congreso, ha sido en esta oportunidad de 1 año, porque antes era 240 días, se amplió a 270 días y ahora es de 1 año. Entonces, solamente ha habido un adelanto de la señora mandataria, pero no se ha movido el plazo y sigue en la ley. Y además en la ley, por encima de un reglamento que es del que se vale el presidente de la República, perdón, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que aún siendo abogado, pero desafortunadamente pues toda su vida, o el poco tiempo que ha estado desde los 42 años en la Suprema, no conoce de temas electorales y probablemente no se ha acordado de que lo primero que nos enseñan en la universidad, Nicolás, es que la pirámide, la famosísima pirámide de Kelsen. Kelsen estableció una pirámide hace 300 años, creo. Es un austriaco que dijo, la pirámide de Kelsen, donde establece la jerarquía normativa. Primero está la Constitución, después están las leyes orgánicas, después están las leyes ordinarias, después están los reglamentos. Y en ese orden, cuando tú encuentras una incompatibilidad entre una norma y otra, debes preferir la de mayor jerarquía. En este caso, la ley. Entonces el presidente no tenía en la cabeza ello y mencionó un reglamento, por un lado. Por otro lado, estamos en derecho público. No se puede, en el derecho público, no es como en el derecho privado, en un contrato de compraventa entre tú y yo, no. Cuando participe el Estado, y estamos dentro del derecho público, Nicolás, lo que no está explícitamente, expresamente establecido en la ley, no se debe entender que está negado. No se debe entender que está negado. ¿Por qué razón? Porque la Constitución dice, no se pueden recortar derechos en vía de interpretación. Solamente por ley se pueden recortar derechos. Y por último, el otro principio que el presidente del jurado, el doctor Burneo, lo debe haber aprendido en la universidad, es el principio que el Estado siempre debe tener respecto de la persona, el pro homine. Si tiene duda el Estado, la duda favorece al hombre que está en una gestión, como en este caso. Los partidos políticos están en una gestión e inclusive hay otro principio más pequeño todavía. Aquel que ha atravesado la mesa de partes y que ha puesto en manos del Estado su trámite, ya no está, deportivamente hablando, en su cancha, sino el de la autoridad. Y por lo tanto tú, por una demora o por lo que fuera de la autoridad, no puedes castigar al ciudadano quitándole el derecho, porque esto es lo que está en discusión en el fondo. Hay 32 organizaciones, no sé cuántas alcanzarán finalmente, me decían 42. Que había... No, hay 41 ya inscritas. Perdón. Hay 32 en lista de espera, de las cuales 5 ya terminaron.
Simplemente están esperando la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones y Observaciones. Hay incluso un caso, el partido de Anaí Durán, ¿cómo se llama? APU, en que han admitido una tacha presentada extemporáneamente. O sea, eso es irregular, pero en fin. Entonces, lo que pasa es que esta gente tiene derecho a participar y tú le estás negando el derecho a participar con un argumento, por así decirlo, de interpretación administrativa casi. Eso no puede ser. No puede ser. No hay recorte de derechos. El derecho a elegir y ser elegido por interpretación, decía. Entonces, los que están adentro y en su trámite y los que además tienen el resumen o su publicación de su resumen, ya tienen inclusive un derecho adquirido. No se les puede quitar ese derecho. Que terminen su trámite, inclusive más allá del 12 de abril, pero hasta el 12 de abril, ¿qué se entiende? ¿Qué se debe entender hasta el 12 de abril? Hasta el 12 de abril se debe entender que aquel que ha querido atravesar la mesa de parte lo ha debido hacer hasta antes de ese día, a la medianoche, en puridad. Ya, pero en fin, tiene un proceso largo que está en el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Primera instancia, la Oficina de Organizaciones Políticas. Segunda instancia, el Pleno, que conforma el presidente, el señor Willy Ramírez, la del Ministerio Público y la de las universidades particulares y nacionales de las facultades de Derecho. Son 5. Ese debate se va a dar. No, dicen que ya empezó ayer, ¿ah? Claro, dicen que ya empezó ayer y que el problema del presidente del jurado es que está en minoría. ¿Cómo se va a resolver esto? Tiene que haber un pleno y el pleno tendrá que emitir una resolución. Se va a resolver cuando tengan un caso concreto en la mesa y tengan que convocar a propósito a un pleno para, valga la redundancia, resolver esa diferencia entre uno y otro. Y va a primar, Nicolás, porque años se ha aplicado eso, va a primar en un Estado de Derecho la jerarquía normativa, el no poder recortar derechos por interpretación, el haber empezado ya un trámite y estar dentro de dentro del propio Estado del tema, y que el Estado siempre debe actuar en pro de la persona, es decir, el principio pro hombre, que es el más grande de todos. O sea, uno de los tremendos problemas nacionales es el desconocimiento